En el capítulo anterior os enseñaba cómo gestionar eventos en el caso de Svelte y os decía que se podía utilizar un atributo llamado on y lo que sea para poder hacer una llamada a una función que se ocupe de ser invocada cada vez que ocurra alguna cosa en nuestra aplicación. Por ejemplo, cuando se ha hecho clic en algo, cuando se ha hecho una modificación o cosas por el estilo. Hoy principalmente lo que me voy a centrar es en entender en qué consiste la reactividad y también aprovecharlo como excusa para poder ver qué más parámetros podemos recibir cuando se gestiona un evento. En primer lugar, ¿qué es la reactividad? La reactividad es una pieza bastante importante en cualquier aplicación de este estilo. Se esté utilizando Svelte, se esté utilizando otro framework que no sea Svelte, como por ejemplo React o Vue. En general, lo que nos interesa de su carácter reactivo es que cuando ocurren determinadas acciones externas, como por ejemplo que se pulsen botones o que se hagan clic en sitios o que se modifiquen valores de campos de texto, automáticamente ocurren determinadas acciones que refrescan inmediatamente la interfaz que se está pintando. Por ejemplo, cuando nosotros estamos tecleando valores en un campo de texto, eso provoca que automáticamente un contador de caracteres vaya incrementándose o decrementándose según cuántos caracteres hayamos tecleado. Voy a fabricar un nuevo ejemplo que nos permita comprender cómo hacer reactividad en el caso de Svelte. Voy a sustituir este botón por un campo de texto, así que voy a poner un input de tipo text, ¿de acuerdo? Que va a tener como placeholder, pon aquí tu nombre y vamos a hacer que tenga pues una clase que sea texto simplemente para que lo veamos mejor, ¿ok? Voy a poner una etiqueta que haga que lo que tenga punto texto se vea con 1,6 de tamaño para que se vea más grande. Vamos a ver, ahí lo tenemos, pon ahí tu nombre. Voy a quitar la consola porque en este capítulo no lo voy a utilizar. Esto es un campo de texto normal y corriente. Yo pongo aquí pues Dani y se queda ahí fijado como Dani, ¿de acuerdo? Y está pues listo para teclear. La cuestión es que a nosotros lo que nos interesará será saber exactamente qué es lo que se ha introducido para poder gestionar ese evento. Entonces, lo primero que voy a hacer es precisamente gestionar el evento. Así que eso lo voy a hacer utilizando el on y yo voy a utilizar el keyapp para que cada vez que se levante la tecla del teclado, o más bien el dedo del teclado, pues se dispare este evento que se ocupe de decirme, oye, ha cambiado el valor que había acá. Entonces voy a poner aquí una llamada a la función handle, mismamente, que va a ser la que me va a servir para procesar esa acción. Entonces lo que voy a hacer ahora es definir una función llamada handle que pueda hacer un console log, por lo que sea, de se ha actualizado el texto. Vale, al final sí que voy a utilizar la consola, fíjate tú por dónde. Entonces ahora cada vez que yo pulse una tecla va a aparecerme por pantalla el mensaje se ha actualizado el texto, ¿de acuerdo? Bueno, solo aparece una vez, pero en realidad el número de acá a la derecha dice que se ha disparado múltiples veces. Entonces, esto de momento no es ninguna novedad. Yo cada vez que llame a keyapp, pues se va a llamar a mi función. Pero vamos con lo importante. Normalmente, cuando nosotros gestionemos un evento, nos va a interesar obtener cierta metainformación acerca del propio evento. Y por eso, cuando la API de DOM nos dispara un evento, probablemente ya sepáis que esa función, ese event listener, no solamente es una función, sino que también recibe un parámetro. Un parámetro que podemos llamar event o o como lo queramos llamar y que contiene información sobre el evento DOM que se ha disparado. En este caso voy a hacer que el console log, en vez de imprimir un mensaje, me imprima directamente la variable que va a ser de tipo objeto. Así que ahora, cada vez que se haga un keyapp, vamos a ver por consola información sobre ese evento. ¿Por qué? Porque cada vez que en Svelte llegue un keyapp a un componente, que esto en el fondo no es más que la API de DOM, pues lo que va a ocurrir es que el entorno de JavaScript va a disparar la función que le hayamos pasado en el keyapp y le va a pasar como parámetro los metadatos del propio evento. Así que ahora, si yo pulso una tecla, vemos una estructura en la consola que se llama keyapp y que contiene información sobre el evento, que en este caso podría ser perfectamente pues la tecla que se ha pulsado, por ejemplo la tecla ha sido la D, con el keycode 68. Y esto tiene muchísima información que no forma parte como tal de Svelte, pero bueno, que nos permite obtener información sobre el evento DOM que se ha generado. Por ejemplo, pues información sobre el teclado en este caso. Casi todos los eventos van a tener una propiedad llamada target
que hace referencia al propio elemento en el cual se ha disparado el evento. Por ejemplo, en este caso target va a apuntar al propio input en el cual hemos disparado el evento keyup, o si lo tuviésemos en un botón, pues al propio botón en el cual hemos hecho clic o en el formulario en el cual hemos hecho submit. Por lo tanto, si yo lo guardo en una variable que sea pues target y digo que eso es e.target, yo a partir de ahora puedo gestionar acá información acerca de este mismo input. Y como viene una referencia al nodo DOM, pues yo puedo hacer cositas como por ejemplo sacar el valor y decir que esto es e.target.value. Y así podemos poner console.log de valor para saber a quién nos estamos refiriendo. Y si ahora yo voy poniendo letras, pues cada vez aparecerán más letras por pantalla, porque cada vez que se teclee algo, pues va a aparecer exactamente qué es lo que se ha tecleado. ¿Por qué? Porque ese es el valor que tiene en este momento el input. ¿Y esto exactamente qué tiene que ver con la reactividad? Bueno, pues que si yo en vez de imprimir mediante console.log el valor de la variable valor tuviese un let que sea nombre, si ahora hago que el nombre sea e.target.value, cada vez que se dispare la función handle, se va a actualizar el valor de esta variable let y se le va a poner en su lugar el nuevo valor que se haya introducido en el campo de texto. ¿Y esto por qué es relevante? Porque como esta variable ya es de tipo local, es una variable let, pues realmente esto es un dato dinámico que puedo utilizar en mi componente. Así que si ahora pongo un párrafo que sea hola y le pongo la interpolación nombre, lo que va a ocurrir es que a partir de este momento, cada vez que yo modifique el valor de mi input, se va a modificar al quien le está saludando. Le voy a dar como valor inicial una cadena vacía para que no me diga undefined o cosas por el estilo. Y ahora que nos encontramos, pues que pone hola, pero fijaos que a medida que yo voy tecleando cosas, esas cosas se reflejan automáticamente en mi variable y eso provoca que se escriba. En esto consiste esencialmente la reactividad, en hacer que determinados eventos provoquen que automáticamente modifiquen ciertas partes de la interfaz. Por ejemplo, esta es la típica que te hace Twitter. Si yo en vez de ponerte tal cual todo el valor, pongo tu nombre tiene no sé cuántos caracteres, lo que va a ocurrir es que me va a recomputar el número de caracteres a medida que yo vaya tecleando. Por ejemplo, si voy poniendo Dani está enseñando esbelte. Pues fijaos que conforme yo voy escribiendo caracteres me va diciendo cuántos caracteres en total tiene la frase. Que esto es algo como por ejemplo cuando cuentas el número de letras de un SMS o cuando cuentas el número de caracteres de un tweet. Ya nadie cuenta el número de caracteres de un SMS, ¿verdad? Creo que hemos pasado página de ese tema. Sea como sea, esto es una pieza bastante importante porque la reactividad al fin y al cabo es lo que da esa capa de interactividad a las aplicaciones que vamos a desarrollar con Svelte. En el siguiente capítulo vamos a ver cosas que podemos hacer una vez que tenemos aplicaciones reactivas, tales como por ejemplo renderizar cosas de forma condicional o modificar la forma en la que algunos componentes se presentan.